La historia, bueno, tiene que ver con, entre fines del siglo XIX y principios del XX, hubo dos fiebres muy relacionadas a la ambición del hombre en los Estados Unidos. Por un lado, allá por 1850, 1860 fue la fiebre por el oro, que abarcó a muchísima gente que salía a buscar sus pepitas de oro para que lo salvaran de por vida, ¿no? Y de ahí se hicieron montones de películas. Hay una película muda que es una obra maestra que se llama Greed, avaricia o codicia, que habla de ese tema. Y a la manera Chaplin, la parodia que él hace en La Quimera del Oro, ¿no? Del gran Chaplin. Esta fiebre del oro fue antes, si no me equivoco, fue un par de años antes del comienzo de la Guerra de Secesión, el enfrentamiento norte-sur en Estados Unidos. Pero a fines del siglo XIX, principios del XX, mucha gente se embarcó también a la búsqueda de petróleo. No tanto como la gente que se había embarcado a la búsqueda de oro. Y ahí aparece este personaje, no de ficción, mejor dicho, sí de ficción literaria. La película está basada en una novela muy conocida, esta que van a ver, escrita en el año 27, 28, y que este señor, interpretado por Daniel Day-Lewis, lo van a ver en la primera secuencia, que son 13 minutos con él haciendo profundidades en la tierra, digamos, él solo. No, casi no hay ayuda de nadie, se ahoga, se asfixia, pero él, cabeza dura, quiere saber si hay petróleo o no hay petróleo. Es decir, la única información es que se le da al espectador en una escena muy marcada por la elocuencia del silencio, ¿no? Que tiene la escena más allá del ruido, no hay voces humanas, es que él él está haciendo algo que marca, digamos, que quiere pasar a ser una persona diferente a la que era el día anterior, ¿no? Y bueno, de un momento a otro, no, por unas cuestiones que no voy a contar demasiado, él se convierte en una especie de magnate. Y entonces él van a ver que va a ir ofreciendo sus servicios a mucha gente alejada de las grandes ciudades esto, ¿no? Para ofrecer los servicios él y su equipo de trabajo, donde está su hijo también, su pequeño hijo, para perforar la tierra y obtener petróleo. Va a recibir cierta aceptación, algún rechazo, pero va a ir apareciendo otro personaje, que es un personaje satelital que va de personaje satelital a personaje importante. Vuelve a ser satelital y vuelve a ser importante, porque el central sería este personaje que hace el Daniel Day-Lewis. Este otro personaje es un cura pentecostés, un sacerdote pentecostés que tiene su propio rebaño de fieles, que lo que hace Paul Thomas Anderson es fusionar la tierra que hay que perforar con el paraíso de Dios, con la tierra prometida. Entonces hay como una especie, van a ver, hay acuerdos, desacuerdos previos, hay una feroz paliza que uno de los dos va a recibir, o uno va a golpear a otro, por esta cuestión de mandatos, ¿no? Son dos personajes que en algún momento son como Orson Welles y William Randolph Hearst, sí, son dos visiones del mundo diferentes, pero que al mismo tiempo no son totalmente diferentes, son como opuestas complementarias. Es decir, como que se necesitan esas dos visiones del mundo. Se necesita alguien como el personaje que hace Daniel Day-Lewis, y se necesitaría en todo caso, para ver después qué pasa con el personaje de Daniel Day-Lewis, el perforador de la tierra, se necesitaría, digamos, a un sacerdote y a su rebaño de fieles para completar y complementar a ese otro personaje. Y estamos hablando de los Estados Unidos antes de la época de la depresión económica, ¿no? Para ubicarnos temporalmente. Estamos hablando de aquel Estados Unidos de principios de siglo,
donde los conflictos principales no tenían que ver, digamos, con todavía ambiciones bélicas ni ocupaciones de territorios que no le pertenecían a Estados Unidos. Era un país poderoso, digamos, con millonarios, con gente con mucho, mucho dinero, que al mismo tiempo invertía mucho en el arte, que va a estar coqueteando una buena parte de esos millonarios con el mundo Hollywood, que había nacido, que nacería ahí en la década del 10. Eso para ubicarnos, ¿no? Recuerden personajes como Howard Hughes, que, bueno, Scorsese hizo El Aviador, ¿no? La película con DiCaprio. O el auge de la industria automotriz de la época, ¿no? Pero ese no es el Estados Unidos que muestra Anderson acá. El Estados Unidos que muestra Anderson es el Estados Unidos de la zona desértica, ¿no? De las importantes planicies sin asfaltarse. No, todavía no hay pavimentos, pura tierra, ¿no? Y esa tierra tiene que ser perforada. Esa tierra tiene que ser perforada para que sea rico. Hay escenas majestuosas, no quiero contar detalladamente ninguna, son secuencias largas. En ese sentido me hizo acordar estructuralmente a los mejores momentos del cine de Tarantino. No sé, Bastardos sin Gloria, por ejemplo, que son 7 secuencias largas. Acá son un poco más, ¿no? Pero hay secuencias de montaje o que tienen un crescendo dramático muy importante. Hay una donde un personaje de los que nombré se va a ver perjudicado muy crudamente en cuanto a un trance físico muy importante. Hay otra secuencia majestuosa, hay una elipsis, necesito decirles esto, ¿no? Hay un momento de la película donde se va a producir una violenta elipsis, donde se avanza en el tiempo, con bastante extensión, y la película nos va a ubicar en otro lugar. Los personajes crecieron, se puede decir. Uno de los personajes no va a estar tan seguro de lo que hacía antes, otro va a seguir estando seguro de lo que hacía. Se va a producir el reingreso de un tercer personaje que también nombré, que es el hijo del magnate, en otro mundo ya, en el mundo de los años 20. Es decir, más cerca de la depresión económica, pero ya muy seguro, digamos, de que Estados Unidos se podía dirigir, o se iba dirigiendo de a poco, a ser una especie de centro operativo del mundo, ¿no? Con lo que implica decir esta frase para bien o para mal. Para mí en lo personal, más para mal que para bien. Creer que un país puede ser el ombligo del mundo nada más. Y no estoy hablando de ocupaciones de territorios, estoy hablando de economía de mercado, de un montón de cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces en ese Estados Unidos de los años 20 van a notar que hay cambios. El personaje de Daniel Day-Lewis se va a modificar de manera muy cruda en un momento. Va a haber como, hay un momento de celebración que yo digo, que supuestamente es un bautismo. Desde el guión dice, imaginemos el guión, bautismo, ¿no? De un personaje. Pero parece más que bautismo, parece un exorcismo de un personaje. Y van a notar eso, ¿no? Como está mostrado de manera muy, muy, muy cruda, muy, muy directa, ¿no? Hasta que va a venir la última discusión, el último debate dialéctico entre algunos de los personajes que nombré, y donde va a reaparecer, digamos, esa idea que creo que boceté en Boogie Nights y en la película la semana pasada en Sydney, que siempre hay un estallido de violencia en el cine de Anderson. Acá hay que esperar hasta cerca del final. Pero es una escena muy interesante y además cómo resuelve la película, como diciéndole al espectador, te entrego hasta acá. Si vos querés seguir debatiendo sobre si este era el mal, si este era el bien, si este era
un personaje maquiavélico con ropa de sacerdote, y el otro era un personaje que representaba la bondad humana, pero al mismo tiempo parecía un ángel con ropa de lobo. Resuélvanlo ustedes, espectadores. La película no, para mí, puede parecer abrupto el final, pero no va más allá de lo que Anderson pretende dentro de un sistema como el de Hollywood. No cerrar todas las puertas, no clausurar todo lo que se transmite en una película, sino que el espectador vaya ocupando esos espacios con sus ideas. Por eso es un cine de ideas esta película, ¿no? En particular, esta y The Master, que en algún punto tiene contactos con The Master, con esta que van a ver ahora, especialmente en relación a los fanatismos. Más allá de que The Master toque desde otro lugar aspectos religiosos y creencias, hay una cuestión de por lo menos acá y en The Master, de el individuo frente a las circunstancias, el individuo frente al rebaño. En ese sentido es muy diferente a Boogie Nights. Boogie Nights es una película más allá del suicidio, del personaje en la mitad de la película, de la sangre, de la chica de los patines que ustedes vieron. Es una película que celebratoria sobre un mundo. Pero es interesante que para mí que Anderson se haya puesto a escarbar, justamente escarbar, para Petróleo Sangriento, la historia del pasado de su país, ¿no? Que en ese sentido no encuentro parangones, no encuentro imitaciones o reflejos en otro cine periférico a las megapelículas, donde un director tan inteligente como Anderson pueda opinar sobre los Estados Unidos desde dos puntos de vista diferentes. Pues son dos miradas diferentes, la del cura y la del personaje que hace Daniel Day-Lewis. O en todo caso, después de decirles diferentes, vuelvo a decir diferentes, pero con signos de interrogación. Y disfruten de Daniel Day-Lewis en su salsa. Daniel Day-Lewis es uno de esos actores que lo tomás o lo dejás. Yo digo que es a diferencia de otros actores que son, me gusta decir mucho perfil bajo, ¿no? Más perfil bajo, más que no se note demasiado la actuación. Daniel Day-Lewis está como, el cuerpo está muy afuera, la energía está muy afuera, muy alto, además. El hecho de ser muy alto da mucha presencia, para él ni hablar. Y es un actor que debe haber hecho 20 películas, calculo, o menos. Y siempre papeles muy comprometidos, ¿no? Sin llegar a ser un paréntesis, en el soportable actor del método. Pero es uno de esos actores donde se nota que el tipo pasó por un proceso previo, pasó por este conservatorio, pasó por el otro, y su camaleónica presencia para mí es casi siempre bienvenida.